Continuamos con más aquí en Primera Hora y ahorita hemos llegado a nuestro segmento de Ayúdame Freud. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del perdón, cómo sanar nuestra vida a través del perdón y cerrar algún círculo que nos esté atormentando, sobre todo en esta época en la que muchos sentimientos están a flor de piel. Para ello está nuestra especialista de casa, la doctora Josefa Solari, que nos acompaña todos los martes con estos temas tan importantes, y también están los muchachos con nosotros, Dari y Samantha. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Bien, de verdad que muy contenta de estar acá. Estamos continuando un poco el tema que dejamos un poco ahí, ¿verdad? Del martes pasado, pero tenemos este espacio, y qué bien hablar sobre este tema, sobre el perdón. Porque muchas veces decimos que no, por aquello voy a perdonar a la otra persona, mejor que pague por lo que me hizo. Y muchas veces no es así. Cuando nosotros hablamos desde la psicología positiva como un proceso terapéutico, cuando hablamos de perdón, porque realmente cuando nosotros cargamos con ese rencor, con ese odio o con esa venganza o con esos sentimientos que nos ha generado el que nos hizo un daño, pues generalmente quien lo vive es la persona y lo pasa muy mal, de verdad que sí, porque siente que tiene que de alguna forma pagar lo que hizo. Casualmente me estaba acordando, pues, porque un día llegó alguien y me decía, yo no puedo perdonarlo, y era, o sea, aquel sentimiento, yo no puedo perdonarlo, y yo le dije, incluso no lo hazlo por la persona, sino por ti, porque al final, ¿quién se está haciendo el daño? Porque esa persona, y el problema es que cuando uno le han dañado mucho, muchas veces que se añeja es la amargura. Y cuando tenemos ese sentimiento también de amargura, qué triste es, o sea, vivir tratando en función de aquella persona. Así es, doctora. Realmente yo siento y soy también de ese concepto de vida que uno no puede, podríamos decir, acumular sentimientos malos que tengan que ver el odio, el rencor, la envidia, porque realmente son sentimientos que podrían complicarnos a nosotros la vida. Cuando he conocido también casos cercanos que a veces son como muy rencorosas y le guardan rencor a ciertas personas por diferentes motivos, a veces incluso familiares. Entonces yo me pongo a pensar, realmente el rencor a quien no deja vivir y a quien mantiene con una carga es a la misma persona, pero también a veces pasa los casos que las mismas personas no se perdonan ellas mismas por ciertas cosas que pasaron en la vida. Igual viven con esa carga de no perdonarse ni siquiera ellos mismos, alguna situación que pasaron. Fíjate que eso es importante porque yo me ha tocado con personas que, digamos, que han hecho un proceso, incluso, entre comillas, pues, de ir al sacerdote a confesar los pecados, pero que no se sienten bien, porque o sea, han hecho como esa liberación, pero en el fondo esa persona no se ha perdonado ella misma. Y en este caso, si vos no te perdonás, entonces vas a vivir siempre con aquel vacío, porque hay sentimientos terribles, la verdad. O sea, aquel vacío, aquella amargura, con todo te molestás, con todo te enojas. Entonces también de repente decir, ¿qué es lo que me está pasando? Porque puede ser de que yo no he venido sanando y cargo incluso tal vez desde mi niñez mucho resentimiento al padre que me abandonó, a la madre que me abandonó, a aquellos que me hicieron daños, a aquellos que me hicieron bullying, aquel abusador, aquel que me violentó, o sea, y llega adulto y de repente vivís amargado, vivís triste, o sea, todo es negativo y es terrible. Pues entonces llegar un momento y decir, a ver, ¿por qué yo no puedo? Porque soy el Grinch, decimos nosotros de repente, sí, ¿no? Que todo lo ve negativo y que no hay nada bueno, porque imagínense qué bonito la historia del Grinch. El Grinch también tiene una historia y es que su infancia no fue bonita, entonces para de la Navidad dejó de existir. Entonces muchas veces eso nos pasa, no claro, solamente la Navidad, sino todo un tiempo donde nos sentimos súper, muy mal, pues, en este caso, pues. Pero qué bonito es cuando hacemos un proceso, los beneficios que nos genera, pues, por ejemplo, el hecho de perdonar. Uno eso tiene que ver un impacto también con nuestra salud
física. Por ejemplo, cuando nosotros ya comenzamos a hacer un proceso, nuestra presión arterial comienza a tener su equilibrio. Nos da menos taquicardia, podemos dormir tranquilo porque ya no tenemos insomnio. Siento de que ahora siento sabor a aquella canción, aquel ambiente, a la Navidad de repente, a y estar con valorar familia. las cosas pequeñas de la vida, que realmente las cosas simples nos pueden dar felicidad. Y es que suele suceder también eso de saber perdonar, porque hay que saber perdonar también. En ocasiones me imagino yo que suele suceder de que hay personas que dicen perdono pero no olvido, y entonces nunca va a perdonar. Sí, hay algo que también eso es importante, es una frase que muchas veces eso pasa, pues, o sea, cuando una persona perdona, no está que vas a olvidar, porque hay hechos que no lo olvidas, pero en el tiempo, a veces, o sea, hay un espacio, un tiempo donde vos vas haciendo tu proceso, que ya ni recordar ese hecho, pues, pero hay cosas que marcan y cuando nosotros lo vemos desde la psicología positiva, perdonar ya es recordar sin dolor, que es diferente, pues, ¿ya entiendes? Entonces, sí, sin dolor. Entonces, en este caso, pues realmente es importante. Y solo recuerdo de que hay una mujer que da un testimonio, ustedes lo pueden buscar incluso, las personas que nos están escuchando por YouTube. Ella dice que vivió, estaba pequeña, aparcaron ahí su automóvil, fueron a un centro comercial, al regreso, cuando la madre vino y encendió el vehículo, ¡pum!, explotó. Entonces, porque habían unos terroristas que varios carros, ellos hicieron bombas. Y en este caso, cuando ella se vio en el hospital. Me imagino que ella había transcurrido días, la madre llegó a buscar y le dice, hija, le dice, esto es lo que tenemos y con esto es lo que vamos a seguir. Aquí tenemos dos cosas, o seguimos o nos echamos a morir. Entonces ella y su mamá perdieron un brazo y una mano. Entonces después ella habla de que ella sentía que no podía vivir porque ella quería como vengar lo que le habían hecho esos terroristas, que no sabían tampoco quién es. Ni pues, los conocía. Ni los conocía, pues. Pero llegó un momento en que, claro, imagino que eso también es de proceso. Dijo, yo no puedo seguir dependiendo de esa persona o tener ese hilo conductor. Y entonces yo comencé a perdonar eso que a mí me hicieron y a partir de ahí yo sentí, dice, un momento liberador. Hoy es una mujer periodista que da muchas conferencias y habla sobre por qué es importante el proceso de perdón y, o sea, la liberación que te da, porque la otra persona ni cuenta se da que tal vez lo estás perdonando o no, pero es vos, en este caso, cuando vos sintas el momento, decir, de verdad, ¿por qué yo tengo que seguir con ese sentimiento? Que al final la persona que lo vive es el que pasa mal, pues la otra persona puede ser que anda bien, que se anda divirtiendo. O sea, el que perdona es el que sufre o es el que lleva toda la carga de las emociones. Así es. Aunque también yo siempre digo, por ejemplo, cuando digo estos temas, que es más difícil perdonar o pedir perdón. Es una pregunta, ya lo he visto en concursos de belleza, ¿qué es más fácil, pedir perdón o pedir permiso? Así es. Entonces la gente dice, ay, pedir perdón, perdonar. No, es difícil de uno o otra forma, pues. Pero lo importante de eso es que recordar los beneficios que hacemos cuando nosotros comenzamos a hacer ese proceso terapéutico de liberarnos, de sanar y de decir, ok, pues te perdono por todo el daño que me ha hecho, aunque la otra persona no lo sepa, y hacer un proceso. Eso no es mágico, puedes empezar a escribir, por ejemplo, hacer una narrativa del daño que te hizo esa persona, de cómo vos te sentiste, de por qué no lo habías dicho, y han pasado mucho tiempo, y cuando lo hagas vas a ver qué liberador es. Vos vas a hacer de cuenta y caso que se lo estás diciendo a la persona, y una vez que vos lo hagas, lo lees, volvés a poner cosas o lo volvés a repasar, y al final, ¿qué más? Porque eso vas a ver qué bien te va a hacer dentro de un proceso, ¿verdad? Eso es muy importante. Excelente este tema, doctora, me encanta. Realmente me gustaría, bueno, que nos comentes ya para finalizar, antes de sus números de contacto. ¿Hay personas que pudieran vivir un proceso de perdón, podríamos decir, extenso, como de un año, terapia, o es un proceso un poquito más rápido? Eso depende también quién, porque hay personas que les cuesta,
Aunque, por ejemplo, yo he conocido casos de personas que se llevan incluso hasta más de un año el hecho de procesar ese perdón, porque ella siente que esa persona no la puede perdonar, hasta que ella se da cuenta de que cada vez que va haciendo algunas técnicas, que va liberando, llega el proceso, porque eso es importante. Cuando dice, sí, ya es momento, viera ustedes qué bonito, esa persona llora, y cómo se va liberando, tanto todos los dolores físicos y los dolores emocionales. Qué bonito, sí. ¿Verdad? Gracias, doctora, por este tema. Me gustaría que nos comparta sus números de contacto y cómo la podemos encontrar en las redes sociales. Bueno, siempre en el Facebook como Josefa Solari Psicóloga y como también Solari Psicólogo, y bueno, en WhatsApp como 888-41-350. Excelente, sí. Muchísimas gracias por este interesante tema. Vamos a finalizar de esta manera y nos vamos a trasladar al otro lado del set, a la cocina. Está listo Llamo con nuestra querida chef Isabel.